Siempre que entramos a sus hogares y siempre que llevamos la palabra de Dios, debemos ser agradecidos de ese Dios que es hermoso y es maravilloso. Y es un Dios que no se cansa de amar porque Él es amor y es fuente de amor. Hoy día el Señor nos está hablando en ese consejo de Dios, sabiduría eterna. Ese es el tema de esta noche, consejos de Dios. A veces cuando vemos a alguien en nuestra casa, en los amigos o alguien, y dicen, aconséjale, ¿no? Y qué bueno, porque si estás lleno del Espíritu Santo, será el Espíritu que desarrolle en ti ese don que es derramado dentro de esa confirmación, ¿no? El don de consejo. Y ese don de consejo va acompañado del don de la sabiduría. Y ese don de la sabiduría nos conlleva a hacer las cosas correctas. Por eso en esta noche Dios ha querido a bien darnos esta palabra en el Proverbio 23. Los proverbios es una manifestación dentro de un pueblo, dentro de la ética, trabajar dentro de la ética, trabajar dentro de la moralidad, dentro de la parte moral, dentro de la parte humana, ¿no? de esa vida de gracia que derrama Dios en nuestro corazón para darnos a los demás. Entonces vamos a escuchar en este capítulo 23 de Proverbios, no sé hasta dónde nos lleve el Señor, porque somos unas hojas al viento, que somos movidos verdaderamente por su Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra de Dios, y quiero que esto no lo tomemos tan literal, sino lo llevemos a nuestra vida personal, lo llevemos en nuestra vida familiar, lo llevemos en nuestra vida de comunidad, lo llevemos a nuestra vida de nuestro trabajo y nuestra vida frente al mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Como que Dios nos pasa un escáner espiritual para ponernos en la balanza. ¿Cómo está nuestra vida? Y cuando nosotros inclinamos a la parte negativa, como que hay una llamada de Dios para hablarnos en esa exhortación de amor, porque las exhortaciones de Dios son unas exhortaciones que no hieren, sino que edifican. Vamos a escuchar lo que dice el Señor en Proverbios 23. Dice, si estás a la mesa con un noble, mira bien lo que hay ante ti. Escuchemos, si estás a la mesa con un noble, mira bien lo que hay ante ti. No seas goloso, te pondrás el cuchillo a la garganta. No te abalances sobre sus buenos platos, son alimentos engañosos. No te canses persiguiendo la riqueza, déjate de pensar en ella. Apenas la ve, ya desapareció. Se pone alas e igual que un águila se pierde entre las nubes. No comas el pan de un hombre interesado. No codicies sus manjares delicados, porque toda su actitud es calculada. Come y bebe, te dice, pero su corazón no está contigo. Tendrás que vomitar el bocado que hayas comido y habrás perdido tus buenas palabras. No aconsejes a un tonto, despreciará aún tus palabras más sensatas. No cambies un límite antiguo, no te apoderes del campo de los huérfanos. Tienen a un poderoso defensor, Yahvé mismo, vuestro Dios, quien asumirá su causa en contra tuya. Pon todo tu suelo en instruirte, abre tus oídos a las palabras de Dios, que son palabras sabias, palabras del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren,
como que en este contexto de estos versículos que nos dan el Proverbio 23, les decía yo, de que siempre Dios nos encuadra dentro de la ética, nos encuadra dentro de la moral, nos encuadra siempre de una vida personal, de una vida humana. Entonces, cuando escuchamos a la mesa diciéndote desde lo alto, si estás a la mesa con un noble, mira bien lo que hay ante ti. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú puedes estar frente a alguien que puedes creer que es superior a ti, dice el Señor, como que seas un poco reservado en tu vida, que tengas un poco de conciencia de pensar y no actuar. El Señor dice, mira bien lo que hay ante ti. Entonces, el comportamiento que tú puedas tener, ¿no?, con un amigo, con una persona que no conoces, van a ser distintas. Ahora, si esta persona, dice el Señor, con un noble, le llama a aquellos que tienen situaciones de potentados. Entonces, imagínense, en una fiesta de unas personas que son inmensamente ricas, así hablando materialmente, y una persona que saben que su economía es muy baja, como que dentro de esa élite, él no es muy bienvenido ahí. ¿Por qué? Porque miran con unos ojos de supremacía y el otro con unos ojos de desprecio. Entonces, cuando dice el Señor, cuando estés en ese lugar, mira bien lo que hay ante ti. O sea, como diciendo, razona, piensa antes de actuar. Pero a veces podemos ser aventados en decir, como ya estamos en el círculo, queremos actuar como nosotros queremos y no es nuestro ambiente. Eso no significa que tenemos que ser marginados dentro de esa obra de riqueza. No, porque la riqueza verdaderamente nosotros lo tenemos bien claro que es en Dios, pero también las riquezas materiales son de Dios. Entonces, aquí se está hablando de alguien que aparentemente se ha enriquecido ilícitamente, de una persona que no conoce a Dios, de una persona que es egoísta, de una persona que es orgullosa. Entendamos claro, el dinero, la abundancia material, eso no es contrario a la voluntad de Dios. Lo que es contrario a la voluntad de Dios son los afanes que nosotros podemos tener a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque primero estamos arraigados a las cosas del mundo, o sea, estamos hablando de la creación de Dios, y el creador lo dejamos en segundo plano. Entonces, eso no es agradable a Dios, porque nosotros tenemos que ver primero a nuestro Dios, primero a Él, después las cosas del mundo. Entonces, no empecemos por las cosas del mundo. Y el otro día comentábamos esto, que a veces empezamos no por el ser. Nosotros cuando empezamos en Dios tenemos que comenzar por el ser de Dios, no por lo que ha hecho Dios, sino por el ser de Dios, conocerlo a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me creó? ¿Para qué vine esta vida? ¿Cuál es mi misión? Tenemos que ver primero a Dios. Cuando nosotros entendamos con los ojos de Dios lo que tenemos que hacer, las cosas de Dios, verdaderamente pondremos todo lo que es el mundo en segundo plano. Dice el Señor, nosotros debemos hacer primero el reino de Dios y su justicia. O sea, hacer las cosas correctas que Dios quiere. ¿Y qué nos dice seguido en el mensaje de esta palabra de Dios? Hacer primero el reino de Dios y su justicia, porque el resto llegará por añadidura. Significa que cuando nosotros estamos caminando rectamente en el camino de Dios, sin ambicionar las cosas del mundo, lo que tu corazón anhela, necesita, y Dios sabe lo que necesita, eso te viene por añadidura. ¿Por qué? Porque estás dando todo aquello que es
primero Dios, segundo las cosas del mundo. Entonces, primera regla, empecemos por Dios. Segundo, la creación. Si empezamos en Dios, reino y justicia, el resto viene por añadidura. Entonces, esto, cuando ya tenemos bien claro este concepto, podemos volver a leer este primer versículo del capítulo 23 de los Proverbios. Dice: si estás a la mesa con un noble, ya sabemos de qué persona se trata, cómo ha adquirido toda esa fortuna, como que nos hace ver el Señor que no son de buena forma, porque nos dice, son alimentos engañosos, un hombre interesado, un hombre que siempre va a sacar provecho de ti. Entonces esa persona no es de Dios, es una persona del mundo. Entonces dice, cuando estés frente a esa persona, mira bien quién está ante ti. Dice, no seas goloso, si no te pondrás el cuchillo a la garganta. Entonces, como que vemos que a veces los protocolos y las etiquetas prevalecen sobre todo, ¿no? Sobre lo que es la persona. Entonces, tenemos que tener esa cautela. Dice, no te abalances, escucha lo que dice el Señor, no te abalances sobre sus buenos platos. Son alimentos engañosos, hermano. Que Dios tenemos, que de Él viene la sabiduría. Por eso dice este título, este mensaje: consejo de Dios, sabiduría eterna. Entonces, cuando nosotros sabemos escuchar a Dios, por eso es que la persona que lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, actúa y practica la palabra de Dios, sabe cómo caminar en el camino que es Jesucristo el Señor. Entonces sabe cómo obtener las cosas en esa sabiduría de Dios, que no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra voluntad o nuestra carne nos arrastra a querer lo que el otro tiene. Y a veces eso se llama egoísmo, ambición, ¿no? Un mal deseo que puede venir. Dice la palabra de Dios, cuidado, que sobre lo que tú te abalanzas son alimentos engañosos. ¿Por qué? Porque dice el Señor alimentos engañosos. Porque todo está refiriéndose a que todo lo que Él ha conseguido, tus ojos se vislumbran. Puedes vislumbrarte, puedes llenarte tus ojos de luz viendo todo lo que hay. Y entonces, cuando tú ves todo lo que hay en la otra persona, aunque lo haya adquirido de una mala forma, como que entra ese deseo de querer tener lo que él tiene. Y muchas veces, cuando nos entra ese deseo de querer lo que él tiene, pues entra lo que es la envidia. Entonces lo que tú ya deseas para tu vida ya no es sano. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hasta vender tu propia alma a un precio muy caro. Miren, por eso es que el Señor nos dice, no te canses. Dice, son alimentos engañosos. Dice, no te canses persiguiendo aquellas riquezas. Cuando el Señor habla de aquellas riquezas, volvemos a repetir que no significa que las riquezas del mundo son malas, o que los ricos son malos, o que no. Porque hay personas, ¿no?, que son inmensamente ricas, así, físicamente, materialmente, económicamente, son muy ricas y son unas excelentes personas, ¿no? Y Dios las bendice. Pero hay personas de las que habla aquí la palabra de Dios, es cómo han ido adquiriendo, porque escuchen lo que dice. Dice, te pide que dejes de pensar en esa forma en que ellos adquirieron. Dice, no comas el pan de un hombre interesado. ¿Qué cosa es el pan? El pan es un alimento. Entonces, quizás el Señor no nos está hablando de un alimento físico, material, un alimento que va al estómago, sino de lo que tu vida se puede alimentar, de lo que tu vida puede extraer, de lo que tus ojos se están llenando. Entonces, cuando nosotros podemos observar de lo que nuestros ojos se están llenando, quizás no sea verdaderamente lo que nosotros debemos mirar, sino debemos mirar con los ojos del Espíritu de Dios
para saber qué cosa es. Por eso que cuando empezó el Señor a hablar, dice, primero mira lo que hay ante ti. Entonces, como que Dios nos viene exhortando una y otra vez. No comas ese pan, dice el Señor, con un hombre interesado. No codicies sus manjares delicados, porque toda su actitud es calculada. Como que alguien te prepara una trampa. Miren, por decirle, yo me acuerdo hace mucho tiempo que un amigo trabajaba vendiendo sus libros. Y me dice, Hugo, mira, ¿sabes qué? Me han ofrecido pagarme en ese tiempo una cantidad. Pues yo ganaba en ese tiempo muy bien. Pero le ofrecieron pagar casi el doble o el triple de lo que yo podía ganar. Y le dije, está muy bien. Pero le digo, ¿en qué cosa es? Me dice, son para cuidar plantaciones de coca. Yo le digo, ¿y qué vas a hacer? No, te dan tu matraca y te vas y cuidas y recibes tú. Y ¿sabes qué? Me están dando ahorita como adelanto la mitad. O sea, la mitad significaba casi más de lo que yo ganaba en un mes. Él se lo estaban dando la mitad como adelanto para que él se vaya. Por mes. Entonces él sacaba su cuenta por mes. En un año iba a sacar una gran cantidad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No comas con un hombre interesado, no codicies sus manjares. Estos son los manjares del mundo que te ofrecen, pero no de una buena forma, sino te los están ofreciendo como una tentación para caer en el pecado del mundo. Mira, ¿qué sucedió? Este amigo, ¿no?, que vendía libros, me dijo, Hugo, o sea que no voy. No vaya, le dije. ¿Sabes por qué? Porque esta es una organización, no es pequeñita. No, pero yo agarro un par de años y me quito. Esas fueron sus palabras. Yo le dije, si tú continúas ahí, cuando ya estés ahí metido, vas a ser un hombre de confianza. Luego, que eres un hombre de confianza, ¿no? De repente me van a querer matar después. Pero es un hombre de confianza, entonces ya no vas a cuidar plantaciones, sino te van a llevar a que lleves paquetes a otro sitio. Ya no vas a ganar esos 5,000 o 10,000, vas a ganar 20,000 quizás, y vas a ganar cada vez más, pero cada vez que ganes más, como que estás atrapado en esa organización. El día que tú quieras salir, ese día no sales. Miren, ya no supe más de él. Les cuento esto porque tiene que ver con la palabra de Dios. Después de años lo encuentro vendiendo querosene. Y lo encuentro y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, bien, hermano. Me dice. Le digo, ¿y cómo te va? Me dice, bien. Y me abrazó bien fuerte. Me dice, gracias, Hugo. Le digo, ¿por qué? ¿Sabes qué? De los dos que íbamos a ir, uno fue, yo no fui. Pero el que fue, a los 2 años lo mataron. Pero cómo, no sé. Pero él murió. Y yo, si hubiera ido y hubiera querido salir, también me hubiera pasado lo mismo. Entonces, como que la palabra de Dios nos dice, no comas de un hombre interesado y no codicies sus manjares. Pero nosotros queremos tener igual que ellos. Entonces, y lo hacemos a costa de todo. Y lo hacemos sin importar nada. O sea, vendemos el alma por nada o por mucho o por lo que sea. ¿Me entiendes? Y el Señor en esta noche se ha propuesto aconsejarnos. Porque si tú actúas de esa forma, dice, la actitud de aquellas personas es una actitud calculada. O sea, ya lo tienen ellos planeado. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos como unos títeres que somos movidos en los dedos de aquellas personas. Miren, sigue hablando el Señor. Dice, come y bebe. Te dice, pero su corazón no está contigo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Lo que yo les estoy hablando es palabra de Dios. No es algo que yo estoy imaginándome o dándoles un consejo de mi parte. No, no. Esto es palabra de Dios. Y dice el Señor, cuando haya sucedido esto,
tendrás que vomitar el bocado que hayas comido y habrás perdido tus buenas palabras. Hermano, esos son los consejos de esta noche, consejos que nos dice, que nos habla el Señor. Son consejos que nos está dando, que dice, consejos de Dios, sabiduría eterna. Ese es el tema. Ahora, esto es lo que ocurre en el mundo. Y esto es lo que ocurre en todas partes. Miren, y es más, cuando vemos que una persona ha crecido económicamente y tú te has quedado, ¿no? Como que anhelas eso. Y eso no está mal. Pero hay que ver que ese crecimiento cómo ha sido en su vida. Si es así como dice la palabra de Dios, eso lo que tú ves son alimentos engañosos. Eso lo que tú ves es de un hombre interesado. Eso lo que tú ves son manjares que te atraen, pero que te llevan, ya sabes a dónde. Entonces, porque la actitud de aquellas personas, dice la palabra de Dios, es calculada. Dice, tú comes y bebes y tendrás que vomitar el bocado. O sea, Dios no tiene medias tintas. Dios habla así, porque Él es Dios, porque es nuestro Padre, porque es nuestro Dios y es nuestro Creador, y no quiere que tú te pierdas. Dice el Señor, ¿cómo guiará un ciego a otro ciego? Los dos nos irán al mismo hoyo. Y eso es lo que dice. Entonces, por eso es que cuando nosotros comenzamos, hermano, y acuérdense de esto siempre, que cuando comenzamos en la creación, es como cuando tú no tomas a Dios, sino primero la creación, no tomas a Dios primero y sales del primer mandamiento, a amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú sales de eso, no, tú estás tomando la creación. Entonces, es como si tú empezaras por querer hacer y tener. Y después de hacer y tener, te olvidaste de ti. ¿Y por qué te olvidas de ti? Porque tenemos que empezar en el ser. Si tú no te formas como persona, tú no te formas espiritualmente, tú no te formas conforme a la palabra de Dios y empiezas por querer tener, y para tener tienes que hacer y después volver al ser, estás trabajando al revés. O sea, totalmente contrario a lo que es verdaderamente una doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar en el ser. Empezando en el ser, somos guiados por el Espíritu para hacer conforme a la voluntad de Dios. Y cuando tú haces conforme a la voluntad de Dios, el tercer tema será tener, ser, hacer, tener. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero queremos tener, y para tener queremos hacer, y para hacer empezamos al final en el ser, y a veces ni lo tomamos en cuenta. Entonces, cuando empezamos de esa forma, podemos andar ciegos, y hay que tener bastante cuidado. Ahora, sigue el Señor hablándonos. No te dejes aconsejar, dice, no aconsejes a un tonto, dice la palabra de Dios, despreciará tus palabras sensatas. Imagínense, cuando verdaderamente la persona tiene una mentalidad de mundo, cuando la persona es llevada por el espíritu del mundo y no por el espíritu de Dios, entonces es fácil que esta persona sea arrastrada por la corriente del mundo, que es el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? Tristemente les puedo decir que es el espíritu de Satanás, porque eso es lo que quiere, que todo este mundo se pierda. Por eso a veces, ¿no?, hay cosas que trae la pandemia, cosas buenas y cosas malas, pero imagínense, esto ha permitido que se cierren prostíbulos, que se cierren verdaderamente sitios de libertinaje, que se cierren verdaderamente sitios de vicios, ¿no?, que se cierren sitios donde los espectáculos a veces no son los mejores. Entonces, todo esto era corriente del mundo, y por esta bendita pandemia ha ocurrido eso. Pero esto de acá es un tema muy, muy profundo, porque ha traído cosas buenas y cosas malas, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, ¿no?, a un sacerdote de la diócesis de Cajamarca, ¿no?, que decía: 140 médicos se han reunido
en España, médicos alemanes, españoles y de varios lugares de Europa. Entonces, ellos llegaron a unirse. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, sino de médicos de la talla de los alemanes, de España y de otros lugares de Europa, de Argentina, donde no son cualquier cosa en medicina, ¿no? Y cuando ellos presentaban una moción, como que al final una persona sacó una página web donde anunciaba todas estas cosas, entonces vieron que con una situación muy sencilla podría controlarse esta situación del COVID. Pero el mundo que domina es de lo que habla el Señor en esta noche, permitió que se anulara esto para que nosotros pensáramos que eso iba a hacer daño. Y nosotros esperamos la vacuna y tantas cosas, pudiendo verdaderamente ser sanados en 3 días. Y esto no es algo, es una locura o es un fanatismo o porque lo dijo un sacerdote, no, sino que es una denuncia que está haciendo este sacerdote. Yo de verdad decía, qué valentía de este sacerdote, ¿no? Y se expone a que verdaderamente sea asesinado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros levantamos la bandera, la antorcha de la verdad, pues la verdad es la luz de Cristo. Y cuando comienza a alumbrar la luz de Cristo, comienzan a verse todas las maldades que hay en los corazones del hombre. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces la palabra de Dios dice, no aconsejes a un tonto, despreciará tus palabras aún cuando sean sensatas. O sea, cuando vengan llenas de sensatez, de sabiduría, entonces tú vas a hablarle a alguien que está arrastrado por el mundo y te va a mirar como un bicho raro. Te va a mirar como una persona despreciable. Este es un quedado, este es un tonto, y con lisuras te desprecias. ¿Por qué? Porque están arrastrados, dice el Señor. No te gastes en esas personas. No aconsejes a un tonto, porque despreciará aún tus palabras más sensatas. Dice, no cambies un límite antiguo, no te apoderes del campo de los huérfanos. Hermano, no cambies un límite antiguo. Significa, ¿cuáles son los límites antiguos? A veces nosotros decimos, antes los padres, la corrección que hacían, no, y verdaderamente salían hijos derechos, ahora salen torcidos. Como que el Señor dice, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos ir un poco mucho más profundos. ¿Qué significa cuando dice el Señor, no cambies un límite antiguo? La palabra de Dios, hermano, ese es el principio. La palabra de Dios, por eso es que Dios siempre ha venido hablando desde lo antiguo. Ha tenido a sus profetas, ha tenido a sus jueces, ha tenido a sus reyes, ha tenido a sus apóstoles, ha tenido a tantos servidores durante todo el tiempo hasta hoy. Pero ¿qué hace el pueblo? Por eso que el Señor lo mandaba a ese pobre Jeremías, pobre Ezequiel, pobre profeta, porque dice el Señor, mataron a todos los profetas. A todos los profetas en la época de Elías, mataron a todos los profetas y se quedó solo Elías. Solito, frente a todos los chamanes, brujos, sabios, astrólogos. Y él se enfrentó a ellos porque el Señor lo envía en el monte Carmelo. Porque cuando tú vas con la luz de la verdad, no puedes tener miedo. Y Elías hizo esta ¿cómo se llama? Esta competencia entre el bien y el mal, entre todas aquellas personas, porque sucedía que en esa época se había agotado el agua y hubo una sequía tremenda en los campos. No había producción porque había sequía, no llovía. ¿Por qué? Porque Dios le dio autoridad sobre esta tierra y Elías dijo que no llueva 42 meses, 3 años y medio. Entonces, imagínense, durante todo ese tiempo que no llovía, entonces, pero llega un momento en que el rey lo confronta a Elías. Y Elías dice, yo te hago un reto, le dice, vamos a poner 2 altares para que vean cómo el mundo es engañoso, ¿no? Y la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre.
Por eso el Señor nos está hablando de lo antiguo. Cuando ponen los dos altares, cuando ponen esos dos altares, le dice Elías, ustedes empiecen primero, este es mi altar, este es el tuyo. El primero que haga caer fuego del cielo, ese será el verdadero Dios. Y comenzaron más de 400 así, entre brujos, chamanes, astrólogos, de todos los sabios, comenzaron a danzar. Y Elías, así como dice la palabra, ¿no? Así como todo cachaciento, ¿no? Irónico, se comenzaba a burlar de ellos. Y le decía, es que su Dios está sordo. Ah, no, de repente está lejos, de repente ha viajado, y se reía a carcajadas. Cuando a él le toca, miren lo que hace Elías. Agarra en la poca agua que había, y sobre el altar, donde él tenía que hacer descender fuego del cielo, le riega agua encima, y todo lo regó. Prácticamente se quedaron sin agua. Lo último que quedaba lo vació. Le dice, ahora mi Señor y mi Dios, atiende a mis súplicas, como diciendo, no me dejes en vergüenza delante de todos estos. Y apenas él comienza a pedir que descienda el fuego del cielo, vino un fuego tremendo en forma de rayos sobre donde estaba el sacrificio y pulverizó todo. Cuando pulveriza todo, en ese momento comenzó a llover y la lluvia fue abundante, y todos los que estaban ahí mirando se quedaron así, completamente sorprendidos. Y el rey dijo, verdaderamente tu Dios es el Dios verdadero, y ese es nuestro Dios. Gloria al Señor. Por eso, hermano, frente a todas las cosas que nosotros nos puedan pasar, tenemos que confiar primero en el Creador, no en la creación, no en lo que tus ojos ven, sino que verdaderamente confiar que tenemos un Dios que respalda su palabra. Tenemos un Dios que respalda su palabra, y tú puedes utilizar todo el poder de Dios tomando el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos, en el nombre de Jesús se expulsan los demonios, en el nombre de Jesús se suplica a Dios y Dios te concede, porque hay poder en el nombre del Señor. Aplauso para ese Jesús que es grande, fuerte, maravilloso, eterno. ¿Cómo no nos vamos nosotros? Y digo, Dios mío, a veces cuando me entran mis locuras y se me aflojan los tornillos, a veces digo, ya no voy a predicar porque es mi carne que se revela. Pero yo digo, de verdad, por eso ahora lo entiendo a Jeremías cuando él decía, no, le decía al Señor, ya no te predicaré más. Y se iba, se fue de Jerusalén. Y le dijo al Señor, vuelve a Jerusalén. Pero tenemos un Dios que es terriblemente hermoso, ¿no? Por eso le llaman Yahvé el terrible, es maravilloso nuestro Dios. Y Jeremías sentía, dice, en su corazón arder como un fuego el Espíritu de Dios. Dice, pero ¿cómo tratar de callar y no pronunciar y predicar tu nombre? Si hay un fuego que calcina mis entrañas y quema hasta la profundidad de mis huesos. Gloria al Señor. Por eso digo, hermano, cuando tú eres tocado con ese toque del Espíritu de Dios, es imposible que no le sigas al Señor, es imposible que no le evangelices, es imposible que no prediques, es imposible que tu vida siga igual. Como dice la canción, mi vida nunca más será igual, porque es así. Y el Señor, cuando no están en esta luz que es de Cristo, dice, no aconsejes a ese tonto, porque despreciará tus palabras las más sensatas. No cambies lo antiguo. Eso es lo que nos venía hablando el Señor. No te apoderes del campo de los huérfanos. Mira, escucha, hermano. Si nosotros está en nuestras manos apoderarnos de un ser que es más débil que tú, sea físicamente, económicamente, psicológicamente, porque a veces también podremos así aprovecharnos psicológicamente de una persona, humillarla y desterrarla y acabarla. Hermano, dice el Señor que si tú no amas a tu hermano y odias a tu hermano, eres un asesino. Eso dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermano. El Señor dice, no te apoderes del campo de los huérfanos.
del débil. Y hay una razón, que tiene un Dios que es defensor de los débiles, protector de los abandonados. Dice, tiene a un poderoso defensor cuando tú te apoderas de los campos de los huérfanos, y se llama Yahvé de los ejércitos, y él mismo asumirá su causa, su defensa en contra tuya. Esto es palabra de Dios, hermano. Esto está en palabra que salió de la boca de Dios. Por eso te digo, es un Dios que en esta noche ha querido aconsejarnos y llevarnos a esa sabiduría eterna. ¿Por qué decimos que es sabiduría eterna? Porque cuando tú caminas en la sabiduría de Dios, estás caminando en el camino que es Cristo, que te lleva a la vida eterna. Hermanos, nadie puede llegar a través del Padre, sino a través de Cristo, que nos lleva al Padre. Y el Espíritu Santo nos conduce a ese camino. Qué hermosa es esta Santísima Trinidad. Y debemos darle gloria a ese Padre Celestial, gloria a su Hijo Jesucristo Redentor, y gloria al Espíritu Santo santificador, guía de las almas. Hermano, esto es el mensaje de esta noche, es de esta hora. Entonces dice, no te apoderes del campo de los huérfanos, porque ellos tienen a un poderoso defensor, y es Yahvé nuestro Dios, quien Él, nuestro Dios, asumirá su causa y su defensa en contra tuya. Ni hablar. Yo me acuerdo de un hermano que vino a predicar acá a Chiclayo, y se hospedó justo aquí en nuestra casa. Nuestra casa ha sido bendita porque a veces han venido predicadores de otros lugares, ¿no? Ha venido el padre Marcelino Jackson de las islas de San Andrés, se han venido de muchas partes de otros países, ¿no? Y también de aquí del Perú, y han venido aquí a nuestra casa a hospedarse para la gloria de Dios. Entonces, como que cuando tú abres esas puertas a esas personas, le abres la puerta a Cristo. Entonces, y el Señor, y a través de ellos también hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Donde verdaderamente dice, escuchaba uno de ellos que decía, ¡ay de aquel que le toca su tarrito al mendigo! ¡Ay de aquel que le toca el tarrito al ciego, ahí donde recibe sus limosnas! ¡Ay de aquel! Decía. Y ahorita, cuando encontramos esta palabra de Dios, dice, porque ellos tienen a un poderoso defensor, que es el mismo Dios, Yahvé de los ejércitos, que asumirá su propia defensa en contra tuya. Hermanos, no te aproveches del débil, aun cuando estés en tus manos. No tomes algo que no es tuyo. No te dejes arrastrar por la ambición de aquellos que han obtenido así cosas materiales en una forma que no es de Dios. Esta noche ha sido una noche de consejo de nuestro Dios, y te damos gracias, papá. Papá Yahvé, papá nuestro Dios, porque es nuestro papá. Por eso que rezamos el Padre Nuestro, porque es nuestro Padre. Qué bueno es saber que tengo un papá y se llama Dios. Qué bueno es saber que tengo una mamá que es la madre de Dios. Oye, ¿qué más puedes tener? Y tienes un hermano que es el Hijo de Dios. Y tienes un amigo que es el Espíritu Santo de Dios. O sea, tienes una familia completamente divina, sagrada, santa, eterna, espiritual. Gloria al Señor. Qué cosa más maravillosa es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el Señor también nos aconseja en el versículo 12, Proverbios 23, 2, dice, pon todo tu celo en instruirte, abre tus oídos a las palabras sabias. Estas son palabras sabias. ¿Qué nos pide esta noche, Señor? Abre tus oídos a la palabra sabia. Pon todo tu celo en instruirte, pon todas esas ganas, esos deseos de cambiar, esos deseos de ya no seguir en las coimas, esos deseos de no robar en tus balanzas, esos deseos de no apoderarte del débil, de querer la mayor parte para ti. Miren, hasta en las herencias, vamos a suponer, yo les ponía el ejemplo, cinco hermanos, ya 5 hectáreas, 1 hectárea para cada uno. Entonces, ¿qué cosa hacen los hermanos?
Van y buscan la mejor hectárea, la mejor tierra, el que tenga al lado del agua. Entonces van y buscan, yo me quedo con esta, y para ti esta. Y a mí qué me importa lo que te quede a ti, si yo tengo la mejor parte. Y eso se llama egoísmo. Y eso no es de Dios. Si son tus hermanos, no, que se repartan de la mejor manera, donde todos queden alegres y satisfechos. No empieces tú por querer lo mejor. Cuidado que la tortilla siempre se voltea. ¿Han visto cuando freímos una tortilla? Nunca la dejamos así. Tiene que voltearse. Pero si se voltea, que sea para bien y no para mal. Jesús es el camino. El Padre nos dice, mira que te he dado a elegir. La semana pasada hablamos sobre este tema, ¿no? La semana pasada dice, mira que pongo a los cielos y a la tierra de testigos, para que ellos atestiguen tus obras. Pero dice Dios, nuestro Padre, nuestro papito lindo, nuestro papito Yahvé de los ejércitos, nuestro Padre celestial, el terrible Yahvé, nuestro Dios, dice, pero yo te doy a elegir. Yo te doy a elegir entre el bien y el mal. Yo les pregunto, ¿qué escogerían ustedes, el bien o el mal? El bien. ¿La bendición o la maldición? La bendición, pues hermano. ¿La vida o la muerte? La vida. Y cuando dice el Señor, yo te doy a elegir entre el bien y el mal, la bendición o la maldición, la vida o la muerte, dice el Señor, escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Escogiendo mi vida, yo en el camino recto del Señor estoy favoreciendo a toda mi familia. Y Hechos 16:31 lo confirma. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Dice, elige a Jesús el Señor y te salvarás tú y toda tu familia. Antiguo Testamento, por la boca de nuestro Padre Yahvé. Y en el Nuevo Testamento también nos vuelve a recalcar Dios, escoge y sigue a Cristo Jesús como tu Señor y te salvarás tú y toda tu familia. Hermanos, la palabra de Dios, dice Jesús, porque la mies es abundante, el alimento es abundante, pero los obreros son pocos. ¿Por qué a veces en los grupos de oración son unos cuantos? No, hay 20 mujeres y 3 hombres, 4 hombres. Y en otros hay mucho menos, en las comunidades. ¿Por qué no hacemos las reuniones en los coliseos? ¿Por qué no hacemos las reuniones en los estadios? Porque dice el Señor, porque la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Hermanos, Dios se encarga, Él personalmente se encarga de alimentarnos. Mira, vamos a ver en la palabra de Dios. Dice que Jesús caminaba con las multitudes y vienen los apóstoles y le dicen a Jesús, Señor, ya se nos cae el día. Despide a toda esta gente, porque no hay ¿qué tenemos para darles de comer? Y Jesús le dice, denles ustedes de comer. El Señor viene con sus locuras, esas locuras que nos desconciertan. Denle ustedes de comer, como diciendo el Señor, despójense de sus egoísmos. Señor, no tenemos más que 2 panes y 5 peces. Eso es el 2 peces, los 2 panes y los 5 peces, es el desprendimiento de la persona que da lo poco que tiene a toda una multitud. Y a ti no te interesa cómo podrá esa multitud saciarse, si Dios es el Dios de las multitudes. ¿Y qué hizo el Señor? Multiplicó los panes, multiplicó los peces, y se saciaron tanto, dice el Señor, se saciaron tanto todos que aún sobró. O sea que cuando tú caminas en el camino de Dios, la añadidura que viene el Señor te da de sobra. Dice la palabra de Dios que el generoso y el dadivoso
da sin medida y sus graneros siempre están llenos. Da sin medida y están llenos los graneros. No tiene lógica eso. Pero sin embargo continúa la palabra de Dios que dice, son libros sapienciales de Dios. Hoy día está el Señor aconsejando. Pero el avaro, el envidioso y el egoísta guarda y acapara y lo pierde todo. No tiene sentido, porque nosotros decimos, no, ese adagio chino que dice guardar pan pa' mayo. Entonces guarda y se polilla y se oxida y desaparece. Viene el ladrón, dice el Señor, te lo roba, porque estás acaparando. Pero ustedes han visto la persona dadivosa, la persona generosa, la persona que da desde su corazón. Esa persona verdaderamente es una persona que es bendecida de Dios. Miren, hay una palabra que justo tiene que ver con lo que yo les estoy diciendo, y anoten esta palabra, hermano de Dios, anótela. Te exijo que la anotes para tu bendición, para que no seas egoísta, para que no seas, y eso soy testimonio de lo que me pasó un día. Miren, apunta y anota, escribe, 2 de Corintios, capítulo 9. ¿Qué, hermano? 2 de Corintios, capítulo 9, versículo. Solamente voy a leer 2 versículos, del 7 al 8, pero tenemos que leerlo todo. Solamente estos 2 versículos. Dice la palabra de Dios. Escucha, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 7 al 8. Dice la palabra de Dios. Para que veas que a veces el mundo es engañoso, pero la palabra de Dios es perfecta. Cada uno dé según lo que decidió personalmente. 1. Y no de mala gana. 2. O a la fuerza. 3. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. 4. Y poderoso es Dios para bendecirlos de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Esto es palabra de Dios. Cada uno, dice el Señor, de lo que decidió personalmente. Consejo de Dios. Y no de mala gana, tampoco a la fuerza, pues Dios ama al que da con un corazón alegre. Y poderoso es Dios, aquí viene la promesa de Dios, y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Palabra de Dios. Estamos hablando de esa generosidad de Dios. Dios nos está invitando a la generosidad. A veces cuando nos íbamos a la misa, buscamos a veces la moneda la más chiquitita. Que dice el Señor, el mezquino ahorra, guarda y lo pierde. El generoso da y es dadivoso y sus graneros siempre están llenos. No es lógica. No, eso no tiene lógica, pero es palabra y poder de Dios. Hermano, esto es lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Rompe todos los esquemas de egoísmo, rompe todos los esquemas de avaricia, rompe todos los esquemas de nuestros comportamientos, ¿no? Del compartir. Aquí el Señor nos está mostrando que a veces cuando tú más fácil es despedir o dejarlos y no compartes, te pierdes una gran bendición. Hermano, la palabra de Dios dice que son verdaderamente hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu Santo de Dios? Todo lo que está en la palabra de Dios. Y Jesús nos dice, porque mis palabras son espíritu y vida. Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y vida. Dejemos hermanos, que esta noche nuestro Dios nos pueda conducir a ese manantial que nosotros anhelamos tanto.
a ese manantial donde verdaderamente podamos beber el agua que es de Dios. ¿Cuántos queremos beber de ese manantial que es del Señor? Muchos pueden decir, todos queremos beber. No digas todos, di, yo quiero beberla. Y quisiera que toda mi familia la beba. Quisiera que mi esposa la beba, que tu esposo beba de esa agua, que tus hijos beban de ese manantial. Por eso es que Jesús, el Señor, se fue al monte más alto y desde ahí nos hablaba. Por eso que Jesús se subió a la barca y gritó y exclamó, dice la palabra de Dios, con toda su fuerza: el que tenga sed, que venga a mí, que yo le daré de beber de esa agua que brota para la vida eterna, y de sus entrañas correrán ríos de agua viva. Está hablando de su Espíritu de Dios, de ese Espíritu Santo. El Apocalipsis también nos dice: vengan y beban gratuitamente del agua de la vida. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué te inquietas? Si hoy día te habló el Señor, y no es casualidad que el Señor nos dice 365 veces en la Biblia: no tengas miedo, no tengas miedo, que Dios camina contigo. Si quieres caminar con el Señor, despoja tu vida de mundo, despoja las ambiciones del mundo y deja que a través del camino de Dios vengan las cosas por añadidura. Haz primero el reino de Dios y su justicia. Haz primero la voluntad de Dios. Empieza en ti a trabajar. Empieza a trabajar en tu corazón. Empieza a trabajar en tu mente. Empieza a trabajar en el Espíritu de Dios. Trabaja en tu cuerpo. Trabaja en tus sentidos. ¿A dónde se dirige tu mirada? ¿Qué es lo que hablan tus labios? ¿Qué es lo que escuchan tus oídos? ¿Cuál es el perfume que estás aspirando? Jesús dice que debemos oler a ese perfume de Dios. En su palabra el Señor nos dice: tengamos el buen olor de Cristo. Y ese olor de Cristo es el olor de la verdad, el olor de la sabiduría, los consejos de Dios, aquellas cosas que el Señor nos ha tocado en esta noche. Bendita noche, bendita hora, bendita palabra, bendita promesa, bendita fidelidad de Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Dice el Señor, su palabra dice: porque tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Pero tienes que caminar en el camino de Dios, no a tu voluntad, no a los deseos del mundo, sino a la voluntad de Dios, a ese plan de amor de Dios. Déjate arrastrar por esa corriente de amor de Dios. Déjate que sus lazos de amor de Dios te encadenen. Son dulzuras las cadenas del Señor. Si quieres algo, pedirle a Dios, hazlo en este momento. Si quieres pedir por tu economía, pídesela a Dios, que te dé luz, que te dé sabiduría. Y le pedimos perdón a Dios por toda nuestra desobediencia, por las cosas negativas que hicimos, por haber hecho
tantas cosas a nuestra voluntad y no hicimos conforme a la voluntad de Dios. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por estos momentos en que tú no estuviste como nuestro Señor, como nuestro Dios, sino que nos dejamos arrastrar por la ambición y sucumbimos, mi Señor. Hasta hoy, Señor, están las heridas por la desobediencia. Por hoy te pedimos, Jesús, que cures nuestras heridas de la desobediencia, que cures las heridas del egoísmo, Señor, que cures, mi Señor, las heridas de la avaricia que golpeó nuestra carne y quisimos, Señor, para nosotros. Rompe, quiebra y destruye con tu sangre preciosa, Señor, toda atadura que viene del mal, toda atadura que está en nuestra carne, Señor, que viene de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros. Rompe y quiebra toda esa cadena maldita, Señor, y venga desde hoy día tu santa bendición. Danos un corazón dócil, Señor, y luz para ver tus huellas, mi Señor. Llevar los criterios del Evangelio, mi Señor. Los criterios de la verdad, Señor. Los criterios de la justicia. Los criterios de la lealtad, de la fidelidad. Y ten misericordia, Señor, de nosotros. Escucha, Padre Celestial, nuestras súplicas. Tú nos dijiste, mi Señor, en tu palabra, en estos proverbios, ese versículo 17 nos decía, Señor, no envidies a los pecadores, sino apártate de ellos y sométete a la sabiduría de Dios. Hijo mío, dice el Señor, hazte sabio y anda en el camino perfecto de tu Dios. Dice el Señor, no te juntes con personas de mal vivir, con bebedores, que ellos se hartarán de la carne, pero tú déjate llevar por el Espíritu de Dios. Condúcenos, Señor, condúcenos, mi Señor, en tu luz. Si estamos hechos trizas, mi Señor, hoy te miramos como el alfarero que viene a hacernos de nuevo, mi Señor. Toma nuestros hijos, Dios. Toca sus corazones, mi Señor. Quebranta, Señor, todo plan humano, todo plan del mundo. Y pon tu espíritu, Señor, ese plan de amor que tú tienes preparado para cada uno de ellos, para cada uno de nuestra familia, Señor. Fortalece nuestros matrimonios, Dios. Une a nuestros hijos. Apártalo de los vicios. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Entra, Señor, en el corazón de la fidelidad, de la perseverancia. Señor, dales luz para que puedan encontrar en cada uno de nuestros hijos, de nuestros hermanos y todos los que escuchan, parejas santas, bendecidas por Dios, en el nombre de Jesús. Suplicamos, Padre, te pedía, Padre Celestial, y siempre te pido, aparta, mi Señor, de nuestra familia y de todos mis hermanos que están en estas redes, a todas las personas ruidosas, engañosas, mentirosas, que vienen con unos planes del mal. Apártalas de nuestra vida, pero te suplico que las conviertas, transfórmalas. No
las abandones, Dios. Me uno a la súplica de nuestro Padre Abraham, al poder de la oración de Judith, de Mardoqueo, de tus siervos perfectos, mi Señor, a la fe de Elías, a la abundancia de Jacob, de Job, de Salomón. Y danos, mi Señor, un corazón, Señor, que sepa administrar tus bienes, Dios. Que seamos administradores de todos tus bienes materiales, espirituales, mentales, psicológicos, sociales, culturales, tributarios, judiciales, académicos. Gobierna, Espíritu de Dios, nuestro corazón. Toma cada pensamiento, Señor. Dirígelo conforme a la voluntad de Dios. Si tú ves, Padre Celestial, que nos empezamos a apartar del camino de tu Hijo Jesús, atráenos con tu amor. Te damos autoridad, Padre amado, en el nombre de Jesús, que nos atraigas a la luz de tu Hijo Jesús. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesús. Tu palabra dice, Padre, que todo lo que pidamos y creamos en nuestro corazón, ya lo hemos recibido. Este pueblo cree lo que te hemos pedido, Señor. Y escucha a mis hermanos que están en estas redes, escúchales. Hay una súplica en su corazón, hay una tristeza en su alma. Libértalos de los miedos, tristezas. Apártales, mi Señor, esos espíritus perturbadores, espíritus de insomnio. Sean derrocados en este momento por el nombre santo de Jesús. Gloria a ti, Señor. Por eso te alabamos, por eso te predicamos, por eso ensalzamos tu nombre, Jesús, aquel nombre santo que está sobre todo nombre, mi Señor. Tú estás en ese sillón, en la altura más perfecta, y creemos que no hay otro Dios fuera de ti. Santo, santo es el Señor Dios del universo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bajo la luz de tu Espíritu, derrama tu bendición sobre todo este pueblo que es tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios y que Dios nos bendiga siempre. Amén, amén.